grabando. Ya. Sí, por Facebook, tengo de contacto. Ah, bueno. Se me olvidó un poco del eco de la voz, como el eco, un poco del eco. Nuestra segunda clase y última de hoy día es sobre la predicación en la Escritura. ¿Qué es lo que la Escritura nos dice acerca de la predicación? ¿Qué era la predicación? Cuando en los tiempos en los cuales la Escritura fue escrita, o incluso antes. Así que vamos a comenzar pensando en la predicación en el Antiguo Testamento. Cuando nosotros pensamos en el Antiguo Testamento, es un periodo muy largo de la historia. Al contrario del tiempo en el cual fue escrito el Nuevo Testamento, que debe ser unos 60 años, el Antiguo Testamento fue escrito durante un periodo muy largo. Y el contenido de la revelación cambiaba. Sin duda, Adán no sabía lo mismo que sabía Moisés, y Moisés no sabía lo mismo que conocía a Nehemías, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que hablar de la revelación en el Antiguo Testamento, del culto en el Antiguo Testamento, de la predicación en el Antiguo Testamento, como siendo algo progresivo. Es un concepto que, si ustedes hacen después el curso de teología bíblica, vamos a entender la progresividad de la revelación. O sea, Dios se reveló de forma progresiva. No le dio un libro a Adán, ¡pum!, ahí está todo. Sino que fue en el tiempo revelando cosas distintas. Y entonces la predicación en el Antiguo Testamento no es una, sino que va cambiando según el contenido y la cantidad de la revelación. Pensemos en el Edén. ¿Cómo era la predicación en el jardín del Edén? ¿Había predicador? No había predicador. No era necesario. Si Dios se relacionaba directamente con Adán, Dios no tenía nadie que fuera un intermediario o un mediador, claro, en cuanto al conocimiento para Adán. Entonces, cuando nosotros llegamos ya al primer predicador, y que sí ocurre en el Edén, pero después de la caída, es Dios mismo. O sea, no predicador en el sentido de mediador tampoco, sino que el predicador en el sentido de que el primero que predicó el Evangelio, ¿quién fue? Dios. ¿Cuándo? Génesis 3:15. ¿Y a quién le predicó? Directamente a la serpiente. Yo creo que Adán y Eva estaban ahí mirando medio asustados. Claro, igual escucharon. Pero directamente a la serpiente. Luego, después de la caída, el periodo importante es el de los patriarcas. De Génesis del capítulo 1 hasta el capítulo 6 va a hablar la historia de Adán y de su descendencia. Sí, creo que el 6. Sí, el 6 comienza el diluvio, sí. El capítulo 7, en adelante nosotros encontramos, y hasta el final de Génesis y el principio de Éxodo, los patriarcas. ¿Cómo era la predicación en el periodo de los patriarcas? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Pueden discernir un poco de lo que es la predicación en este tiempo? ¿Cómo era el culto? ¿Cómo se reunía el pueblo de Dios? Un poco así metiendo el
la herida, el dedo en la herida, cómo la iglesia adoraba a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan? ¿Pueden pensarlo? ¿Pueden ver el culto en el tiempo de los patriarcas? Si se levantaba un altar, el que era patriarca, se levantaba. Un altar, sí, se levantaban altares, pero más básico que eso, se adoraba en familias. En familias o clanes. Y principalmente se hacían sacrificios. Como que el culto consistía principalmente en el sacrificio. Nosotros ya lo vemos eso con Caín y Abel, haciendo sacrificios. Con Abraham también lo vemos. Entonces, lo principal en el culto, en el tiempo de los patriarcas, era el sacrificio. El patriarca era, por decirlo de alguna forma, el sacerdote de su familia. Y a ellos les correspondía ser los predicadores o aquellos que enseñaban la voluntad de Dios a su familia o a su clan. El concepto de familia en el tiempo de los patriarcas es distinto al nuestro. Porque si a mí me preguntan cuál es tu familia, digo yo, mi esposa, mi hija que viene en camino, quizás yo pueda pensar un poco con mis papás. Pero la familia del Antiguo Testamento en el tiempo de los patriarcas era muy grande. Por eso a veces se habla también de clanes, o incluso naciones puede ser traducido. Por eso cuando Dios le hace la promesa a Abraham, a todas las familias de la tierra, van a conocer la idea de las naciones, que luego Apocalipsis lo va a traer de esa forma. Por ejemplo, Noé, en 2 de Pedro 2:5, o 2:4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo a los impíos. ¿Qué dice de Noé acá? ¿Cómo lo llama? El pregonero de la justicia, y la palabra que usa ahí es el predicador de la justicia. Noé, entonces, según Pedro, fue un predicador. Abraham, ahí en Génesis 27, ahora pues devuelve la mujer a su marido, porque es profeta y orará por ti y vivirás. Si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Llama aquí a Abraham un profeta de Dios. Y entonces un predicador de Dios. Entonces, en este tiempo, en el periodo de los patriarcas, eran los patriarcas, los jefes de la familia, quienes predicaban la voluntad de Dios al pueblo. Génesis 8, de 10 al 21, nosotros vamos a encontrar aquí el relato de la predicación de Noé. Y el versículo 20, edificó Noé un altar a Jehová y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto en el altar. Y percibió Jehová olor grato y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre, porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, ni volveré más a destruir todo ser viviente como he hecho. Entonces Noé aquí hizo un sacrificio en favor, o lo que permitió que toda su familia, en realidad era su esposa, sus hijos y las esposas de ellos, fueron salvos. Abraham luego en Génesis 27, lo mencionamos recién, ¿cierto? Como profeta. Y luego en el capítulo, o antes, en el capítulo 12, Génesis 12,
Versículos 6 al 8. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia de esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Luego se pasó de allí a un monte al oriente en Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Nuevamente aquí Abraham construyendo un altar, siendo sacerdote de su familia. Génesis 26, 24 al 25. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas porque estoy contigo, y yo bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Entonces Isaac también, lo mismo que su padre, hizo un altar para adorar a Dios. ¿Se acuerdan de otra persona en el Antiguo Testamento que haya hecho esto? De ser sacerdote de su hogar y de hacer sacrificio por su familia. Job. ¿Qué lo dijo? Sé como un ventríloco, no te vi. Dime aquí. Job. Nosotros lo encontramos en los libros sapienciales, en los libros de sabiduría. Entonces nos pensamos: ¿y cuándo vivió Job? Pero nos relata al principio del libro de Job, capítulo 1. Nos habla acerca de su forma de vivir y su forma de adorar. Job 1, 4 y 5. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado el turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Entonces, cuando nos preguntamos ¿en qué tiempo vivió Job?, según la forma en la cual él adoraba a Dios, tiene que haber vivido en el tiempo de los patriarcas. Sí, probablemente al mismo tiempo que Abraham, pero en otro lugar. Pasando este tiempo de los patriarcas, llegamos a Éxodo y nos encontramos ¿con quién? Moisés. Moisés principalmente saca a Israel de Egipto y comienza durante este tiempo en el desierto a formarse una identidad como nación. Hasta antes de Egipto, Israel no tenía una identidad así como nacional. No tenía un líder principal, sino que estaban los patriarcas. Pero después de Egipto y después del cautiverio, ellos forman y comienzan a tener una identidad como nación, y otras personas los ven a ellos también como nación. Una nación que era teocrática. Quien gobernaba no tenía rey, quien gobernaba era Dios. El culto, ¿cómo era? En el desierto. ¿En qué lugar adoraban? En el tabernáculo. ¿Y dónde estaba el tabernáculo? Lo movían. Lo movían. Por donde ellos iban con el tabernáculo y lo ubicaban en el lugar donde ellos se fueran a quedar. ¿Quién tenía que predicar? ¿Quién era el predicador en ese tiempo? Los sacerdotes. ¿Y principalmente? Moisés. No, primero Moisés. Y luego los sacerdotes. Los sacerdotes también tenían esta tarea de predicar. Los levitas eran sacerdotes, ¿cierto? De hecho, cuando nosotros leemos el libro de Deuteronomio, ¿qué es el libro de Deuteronomio?
es el recordatorio, pero es el registro de los sermones de Moisés al pueblo antes de que ellos entraran a la tierra prometida. Sí, cuando nosotros leemos los libros de Martin Lloyd Jones, casi todos los libros de Lloyd Jones son predicaciones que él dio. Él nunca se sentó así, voy a escribir un libro. Él predicaba, tenía una secretaria que tomaba apuntes, luego escribían todo, lo editaban y está el libro. Este libro de predicación también fue así. No son predicaciones, sino que son clases que él dio en el seminario Westminster y los tomaron así como libro. El libro de Deuteronomio es un registro de la predicación de Moisés al pueblo antes de entrar a la tierra prometida. Interesante que Dios no permite que sea solamente Moisés el predicador, sino que Él da también que los sacerdotes fueran predicadores. ¿Por qué? Iba a llegar un momento donde Moisés iba a morir, pero la predicación no podía morir con Moisés. La predicación tenía que continuar, y para eso Dios da a los sacerdotes. En Levítico capítulo 10, versículos 8 al 11. Y habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, para poder discernir entre lo santo y lo profano, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha dado por medio de Moisés. Entonces el predicador principal era Moisés, pero los sacerdotes, los hijos de Aarón, tenían la función de enseñar al pueblo lo que Dios había hablado por medio de Moisés. Moisés iba a morir, pero los sacerdotes continuaban, porque la predicación tenía que continuar. Pasamos de Deuteronomio a Josué, el que he llamado un periodo de la conquista. No encontramos mucha información de cómo era el culto en este periodo. Llegamos a los jueces y encontramos decadencia, tanto de la predicación como moral en Israel. Termina el libro de jueces diciendo que cada uno hacía lo que bien le parecía durante este periodo de los jueces. No había entonces una autoridad, los sacerdotes habían perdido esa autoridad. Después de los jueces, ya en el periodo de los reyes, el culto se hizo fijo. Dejó de ser el tabernáculo movible y el culto se hizo fijo en un templo que se construyó en la ciudad de Jerusalén. ¿Quién es el encargado de predicar acá? Los sacerdotes. Los sacerdotes continuaban predicando y ya como una nación clara, Dios les da ahora 3 oficios que van a ser como los 3 poderes en el cual que iban a gobernar al pueblo. ¿Cuáles eran los 3 oficios, se acuerdan? ¿El Antiguo Testamento? El rey, el sacerdote y los profetas. Y estos 3 oficiales de alguna forma representaban a Dios y de alguna forma también eran predicadores de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Los reyes también? Los reyes también. Salomón, ¿cómo le llama el libro de Eclesiastés? El predicador. ¿Y los reyes malos? ¿Los reyes magos? No, los malos. Los malos reyes. Ah, los reyes malos. Sí. Pero también tenían la tarea. Que ellos no cumplieran la tarea no significa que ellos no tuviesen esa responsabilidad. Los reyes magos. Oye, se saltó. Ya llega diciembre. Llegó a diciembre, claro. Los reyes tenían esta responsabilidad de ser predicadores también. David, sí, era un predicador. Salomón, el predicador. Jeremías 18:18.
Y dijeron, venid y maquinemos contra Jeremías, porque la ley no faltará al sacerdote, ni el consejo al sabio, ni la sabiduría al profeta. Venid e irámoslo de lengua y no atentamos a ninguna de sus palabras. Aquí habla de tres clases de personas: el sacerdote, el sabio y el profeta. Y cuando entendemos acerca de los tres oficios, podemos pensar que este sabio, probablemente, si no es el rey, es uno de los consejeros del rey. Todos los reyes tenían los sabios que los aconsejaban. Entonces nosotros podemos ver ahí, más o menos, la parte del rey no está tan clara, sí, pero en cuanto al sabio como la figura que está junto al rey, como estos tres oficios a los cuales enseñaban. La ley no faltará al sacerdote, el consejo al sabio, ni la palabra al profeta. Los sacerdotes de forma especial tenían que enseñar la ley. O sea, lo que Moisés había enseñado, ellos tenían que ser, digamos, profesores de eso que había enseñado. A diferencia del profeta. Porque el profeta, su tarea sí era enseñar la ley de Moisés, pero él también muchas veces recibía revelación de Dios. El sacerdote no recibía, a no ser que fuera sacerdote y profeta. Pero en cuanto profeta era quien recibía esta nueva revelación de Dios. Segunda de Crónicas 15:3. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdotes que enseñara y sin ley. Segunda de Crónicas 15:3. O sea, estuvo sin sacerdote que enseñara y por lo tanto entonces sin la ley. La tarea del sacerdote era predicar la ley. Malaquías 2:7. Porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría, y de su boca el pueblo buscará la ley, porque mensajero es de Jehová de los ejércitos. ¿Qué es lo que tenía que salir de la boca de los sacerdotes? La ley. Y cuando se habla acerca de la ley, está hablando no solamente de los mandamientos, sino que de la Torá, de todo lo que Moisés había enseñado. Esdras también es un sacerdote, sí, pero en el texto que nosotros leímos lo hablaba como un escriba, pero él sí era un sacerdote. Y en Esdras 7, versículo 6. Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre Esdras. Entonces dice, era escriba diligente en la ley. Y luego el versículo 10, porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová, y para cumplirla, y para enseñar en Israel sus estatutos y sus decretos. Nuevamente, como sacerdote, su tarea era predicar la ley, bueno, además de todas las otras tareas que tenía como sacerdote. En el 11 manifiesta que es sacerdote. Capítulo 11, versículo 11. No, en el capítulo 7, verso 11. Vaya. Esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote de Esdras. Y escriba versado nuevamente en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos a Israel. Los reyes, lo vimos recién, David siendo un predicador, Salomón siendo llamado el predicador, pero que se llama a sí mismo pero inspirado. Así que vale. Los profetas predicaban la ley, pero también, como lo mencioné anteriormente, recibían nueva revelación de Dios. La definición de profeta la da el mismo Dios
ahí en Éxodo 4, versículo 14 a 17. Entonces Jehová se enojó contra Moisés y dijo: ¿No conozco yo a tu hermano Aarón, levita, y que él habla bien? Y he aquí que él saldrá a recibirte y al verte se alegrará en su corazón. Tú hablarás a él y pondrás en su boca las palabras, y yo estaré con tu boca y con la suya, y os enseñaré lo que hayáis de hacer. Y él hablará por ti al pueblo, él te será a ti en lugar de boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara, con la cual harás señales. ¿Qué es lo que hacía un profeta? Hablaba el nombre de Dios, era la boca de Dios. Moisés dice: pero Señor, yo no sé hablar, no soy elocuente. No estoy casi como para pararme delante de todas las personas a predicarles. Algunos pueden decir que era medio tartamudo Moisés. Entonces Dios le dice: pero si yo sé. Pero tú tienes un hermano que habla súper bien. Entonces tú vas a hablar con tu hermano como tú hablas. Y él entonces va a lo que tú le dijiste, lo va a decir al pueblo ahora en bonito. Y entonces dice: él te será por profeta y tú le serás por Dios. Esta figura, como Moisés le hablaba a Aarón, Dios le habla a los profetas. Por eso los profetas no podían equivocarse. Si se equivocaban era simplemente porque Dios no había hablado. Entonces el profeta es la voz de Dios. Y el profeta entonces enseñaba tanto la ley que él había aprendido, como escuchaba las palabras de Dios, o entendía la manifestación de Dios, porque a veces hablaba el profeta por medio de sueños, de visiones, y las daba al pueblo. Después de los reyes vino el cautiverio. Interesante que nosotros preguntamos que, cuando yo era chico, no sé si a todos le ha pasado. Yo leía la Biblia y leía ya los reyes. Y empezaba con los salmos, y decía: bueno, los salmos los escribió David, entonces tiene que estar aquí los reyes. Y después venían los profetas. Y yo pensaba que la historia continuaba. Después, cuando me pongo atención, veo que este periodo de los reyes menciona también a los profetas. Entonces, los profetas pertenecían aquí a este tiempo, hablaban en el tiempo de los reyes. Y ahí eso lo vemos. En este periodo estaban reyes, sacerdotes y profetas. Entonces la historia que viene casi al final con todos los profetas, en realidad la viene como aquí, en este periodo. Todos los profetas, los profetas están en los reyes, luego también el exilio y algunos post-exilio, como Edra y Nehemías. Pero en este periodo de exilio y post-exilio, nosotros encontramos que ya no podían ir a Jerusalén. Estaban cautivos, no podían ir donde ellos quisieran, a adorar cuando ellos quisieran. Entonces, ¿qué hacían? En este tiempo surgió la sinagoga. La sinagoga no era un lugar donde se hicieran sacrificios, sino que eran lugares donde la familia o el pueblo se reunía para estudiar la ley. Ya no podían hacer sacrificios en ese lugar, lo que ellos sí podían era juntarse a estudiar la ley. De hecho, los judíos le llamaban a la sinagoga casa de instrucción. Entonces, en este momento, el culto es distinto. Nosotros encontramos por la providencia de Dios que lo que era importante al principio, que eran los sacrificios, por la providencia de Dios el pueblo después ya no podía realizarlo. Y aquí ya comienza a tomar forma, como la parte importante del culto, la predicación y el estudio de la palabra. Nosotros lo vamos a ver después en el Nuevo Testamento, ya ya los sacrificios ya no corren, sino que solamente la palabra. Después del exilio, nosotros aquí encontramos a Esdras, Nehemías, pero de aquí en adelante
nosotros encontramos un periodo donde se dice, se cayó la voz profética, no hubo profetas, más o menos 400 años. Y luego comienza nuevamente con Juan el Bautista. Juan el Bautista, quizá el último predicador de la Antigua Alianza, de los mayores, de los importantes. Entonces Anglada, el autor de este libro, dice: la enseñanza y proclamación de la palabra de Dios siempre tuvieron un papel importante en la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Aún durante la dispersión, el pueblo judío continuó siendo instruido por la lectura y explicación de la ley y los profetas en las sinagogas. Sea en el periodo patriarcal o durante la peregrinación en el desierto, en el periodo monárquico o durante el exilio, Dios nunca dejó a su pueblo sin clases especiales de personas a las cuales les competía la enseñanza y proclamación de su voluntad con relación a lo que el pueblo debería creer y hacer para vivir, servir y adorarlo de forma que le agradase. Entonces, en toda esta línea de tiempo, ¿qué es lo que nosotros vemos? Dios nunca dejó a su pueblo sin personas comisionadas especialmente para que predicaran el nombre de Dios y con autoridad que venía del mismo Dios. Siempre fue parte del culto la lectura y la predicación de la palabra. La instrucción en la palabra era parte de la religión de los judíos siempre. Dios entonces siempre se preocupó porque su pueblo siempre tuviera personas encargadas de enseñar la ley. Ahora en el Nuevo Testamento, el mismo autor dice: la inauguración de la nueva dispensación es un lenguaje bíblico, así que incluso los del pacto no podemos no hablar de dispensación, trajo cambios significativos en la iglesia institucional. Esto ocasionó alteraciones importantes en el culto, inclusive en lo relacionado con los oficios bíblicos y el elemento esencial del culto judaico, el sacrificio, y consecuentemente en el lugar de la predicación en el culto. Visto que Cristo cumplió y abolió las ofrendas de sacrificios sangrientos, la predicación sustituyó los sacrificios, volviéndose el elemento central del culto en la dispensación de la gracia. Entonces, con la nueva alianza, no alianza de gracia, sino que la nueva alianza, que es parte de la alianza de gracia, hubo cambio en el culto. Y lo que ya venía viéndose desde el Antiguo Testamento en la historia de la revelación, solo encontramos que ahora ya los sacrificios quedan atrás y ahora solamente hay predicación verbal de la palabra de Dios. ¿Y por qué yo quiero decir predicación verbal? Porque de alguna forma, así en un lenguaje bien laxo, los sacrificios también eran predicación. No era hablada, pero las personas veían y entendían. ¿Y qué es lo que entendían? A Cristo. Los sacrificios apuntaban y enseñaban a Cristo. Él era el Cordero. Él era el que tenía que morir, el que tenía que ser perfecto. Las personas entendían al hacer el sacrificio que para relacionarse con Dios era necesario el derramamiento de sangre del perfecto, y que por medio del perfecto y de su derramamiento de sangre ellos podían tener comunión con Dios. Ellos entendían que nadie podía relacionarse con Dios si no fuera por medio de un sacrificio. Los ricos tenían su forma de hacer su sacrificio con los animales más caros. El pobre, que no tenía para matar una vaca y un cabrito, iba y mataba una codorniz, un palomino. Eso en todas partes, no costaba nada, podía sacarlo cualquier persona. Y hacía también su sacrificio. Entonces, mirar los sacrificios, estaban mirando y aprendiendo acerca de Cristo. De una forma también era predicación. Los sacramentos igual Tienen el mismo sentido. Cuando nosotros participamos de la cena, estamos viendo el cuerpo y la sangre de Cristo.
y nos hablan acerca de lo que Él hizo. Para nosotros es más fácil, porque tenemos toda la revelación ya completa y el Señor Jesucristo mismo explicando cómo funcionan los sacramentos. Las fiestas igual eran como una manera de... La fiesta también, todo. Es importante que nosotros pensemos en la ley de Moisés, la ley que quedó atrás, la ley ceremonial, como siendo algo que no era malo en sí mismo. No es que eso era malo y por eso Dios lo desechó. No. Si Dios mismo lo había dado era porque era bueno. Pero es porque eso enseñaba y apuntaba al Señor Jesucristo. Todo, la circuncisión, las ceremonias, las fiestas, los sacrificios, todo apuntaba a Cristo. Entonces los judíos tenían que mirarlo hacia adelante. Faltaba mucha información, pero lo miraban. Confiaban. Pablo dice que los judíos, dice en Efesios, nosotros estábamos esperando al Mesías. Ustedes ahora ya lo ven hacia atrás, le dice a los Efesios. Pero y por eso dice primeramente nosotros lo que esperábamos. Porque esperaban al Mesías. Entonces, en el Nuevo Testamento cambia la forma del culto y la predicación se transforma en el centro de la predicación. Para entender un poco lo que el Nuevo Testamento nos habla de predicación, vamos a ver algunas palabras que se usan para referirse a la predicación. El Nuevo Testamento usa esta palabra, la leo. No que la vaya a leer, sino que la leo es la palabra. Hablar. Usa esta palabra para referirse algunas veces a la predicación. La leo en su sentido original tiene este sentido de hablar. Hablar algo es como romper el silencio. La diferencia entre hablar y decir. Yo tengo amigos brasileños que se confunden cuando vienen a Chile e intentan o aprenden el español. Entonces dicen, Juanito habló que te quedes aquí. Nosotros lo decimos así, ¿no es cierto? Entonces, dijo que te quedes aquí. Porque cuando vamos a hablar acerca del mensaje, usamos el decir. Hablar quiere decir esto de meter bulla, de romper el silencio. Pero tiene este sentido también de hablar. Y esto después quizás nos demos cuenta de lo que es importante que pensemos por qué la leo es un término que se refiere a la predicación. Voy a sacar un poquito de información de aquí del libro cuando sea necesario. También hay otro término, lego. No el juego. Pero quizás se pueden acordar, sirve ahí como forma de aprender palabras. Lego también significa hablar, pero de aquí en el sentido de decir, de legar algo, un mensaje. De ahí viene nuestro legar, un legado. Es algo que se dejó, un mensaje que se dejó de forma importante. A veces en el Nuevo Testamento se usa la frase el Alesen Legón, es cuando quiere decir habló diciendo. Varias veces en el Nuevo Testamento nosotros encontramos esa forma. Ambas palabras nos dicen un poco acerca de lo que es la predicación. Del lego viene la palabra diálogo. Diálogo. Usa la preposición dia, que puede ser a través de, y logo, que es palabra. Diálogo está en el sentido de dialogar, discutir, conversar, hablar, discursar, disertar. Es una palabra que viene como de esta palabra lego. Y hay distintas ocasiones en las cuales la Escritura va a hablar de la predicación con esta palabra, legar. También la palabra apoé. Y esta palabra se usa en el sentido del mensaje predicado. Apoé es el mensaje predicado. Por ejemplo, en Romanos 10,